crédito siempre va a ser un banco. Si yo les preguntara en el examen cuál es el título de crédito cuyo librador siempre va a ser un banco, usted tiene que recordarse que tiene que ser el cheque. Ningún otro título de crédito lo va a pagar el banco como principal obligado, ¿sí? Como lo es el cheque, ¿verdad? También importante establecer el hecho de que se tiene que detallar cuál es la cantidad de dinero y, por qué no decirlo, también menciona el código que se puede establecer intereses en relación a la fecha específica de pago de este título de crédito, ¿verdad? No, perdón, ahí ya estaba hablando yo del pagaré, no del cheque. En el caso del cheque, el monto establecido en el título de crédito, aquí se aplica mucho la literalidad. Si el cheque, como lo vimos aquí en la imagen que está aquí, establece que son 1,300 quetzales, no podemos pagar 3,000, ni 4,000, ni 5,000, ni menos de 1,300 quetzales. Se recuerdan que hablábamos que el código establece específicamente que pues el título este puede ser pagado parcialmente, pero en la realidad eso no se da, puesto que el cheque pues está, este título está inmerso, como les decía, de esa característica principal de los títulos de crédito, que es la literalidad. Entonces está sujeto a lo que el cheque establezca para poder hacer el pago de conformidad con lo establecido en el cheque. ¿Cómo se puede girar el título de crédito denominado cheque? Se puede girar a la orden o se puede girar al portador. A la orden dijimos que es estableciendo el nombre de la persona específica que va a cobrar el cheque y al portador, pues consignando únicamente las frases al portador. Hablamos de tres sujetos de este título de crédito: el librado, siempre o obligado o emisor o creador o girador, siempre va a ser el banco y obviamente siempre es el banco el que lo paga. El beneficiario va a ser la persona que cobra el cheque, independientemente que esté su nombre en el cheque o ese cheque sea endosado. El librador va a ser la persona que emite el cheque, o sea, el dueño de la cuenta, aunque sea el banco el dueño de los cheques. Ojo, aquí es bien importante, porque a pesar de que el banco nos cobre por la chequera, al final de cuentas los cheques pertenecen a la institución bancaria como tal, en virtud de que si los cheques son míos, yo no puedo ir con el banco este de las 2 letras a cobrar un cheque del amigo que me ayuda a crecer, porque no me lo va a pagar. Lo que sí puedo hacer es depositar ese cheque del amigo que me ayuda a crecer en mi cuenta cuando el cheque está a mi nombre, ¿sí? Lo puedo depositar, lo puedo acreditar a mi cuenta, que ahí vamos a ver una clase de cheques en particular. Hablamos del contrato de depósito bancario en el artículo 715 y como también lo mencionó esta definición, podemos hablar del contrato de apertura de cuenta. En este caso, pues básicamente esto también está escrito como un contrato mercantil y lo podemos describir en el artículo 718, que son los contratos de operaciones de crédito, que estas tienen mucho que ver con los títulos de crédito emitidos dentro del Código de Comercio, ¿verdad? Y en este caso menciona este artículo 718 que por el contrato de apertura de crédito, el acreditante, o sea, la persona beneficiaria, bueno, titular de la cuenta, se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o bien a contraer obligaciones por cuenta de este. A mí se me hace más este otro contrato, más como el de tarjeta de créditos, me suena más a eso, quien deberá restituir las sumas de que disponga o proveer las cantidades pagaderas por su cuenta y a pagar los gastos, comisiones e intereses que resulten de su cargo. Entonces, yo considero que este contrato de apertura de crédito, pues básicamente aplicaría cuando me dan una tarjeta de crédito, porque me están diciendo que compre y que yo disponga de, por ejemplo, 10,000 quetzales. Si yo quiero, me gasto los 10,000 y si yo quiero, menos de 10,000. Entonces, en cambio, en la cuenta, en el contrato de depósito bancario, es mi dinero que ya está líquido, ya existe líquido. Y yo emito cheques del dinero del que ya dispongo. Por eso íbamos a hablar el día de hoy de la responsabilidad de girar un cheque, ¿sí? También dijimos que el cheque se tiene que pagar a la vista, eso quiere decir que va a ser cobrado en el momento en el que yo
lo presente. El banco no se puede negar a pagar el cheque siempre y cuando exista un saldo disponible. Por eso les decía que no es la apertura de cuenta como tal, en virtud de que la apertura de cuenta es aperturar un crédito, una línea de crédito, que eso se da mucho cuando, por ejemplo, hay empresas como las empresas, digamos, Walmart y sus proveedores, que ellos hacen aperturas de crédito y le dice, por ejemplo, aquella empresa de la gaseosa oscurita, pero que tiene el logo de color rojo, le dice a Walmart, por ejemplo, le dice, mire, yo le voy a disponer o le voy a suministrar, qué sé yo, 500 litros de gaseosa al mes, ¿verdad? Se los voy a distribuir en 250, en 2 semanas, por decirle algo, una la primera quincena y la segunda vez en la segunda quincena. Y entonces yo si quiero como Walmart, les digo, miren, ¿sabe que este mes solo deme 400, no me dé 500, ¿verdad? Y así sucesivamente. En el caso del cheque específicamente, yo tengo el importe, yo tengo ese dinero y estoy disponiendo de mis fondos dentro de la cuenta bancaria. Por consecuencia, el banco no se puede negar a pagar el cheque. Sin embargo, después de emitido el cheque, yo les había dejado a ustedes de tarea que me ubicaran cuál es el artículo que establece que yo tengo el plazo de 15 días para poder cobrar ese cheque. Vamos a ver quién encontró esos 15 días como plazo para cobrar el cheque. A ver, ¿habrá por ahí algún voluntario? El artículo 502, Lic. El artículo 502 efectivamente establece plazo para la presentación del cheque en este caso, ¿verdad? Le vamos a pedir favor a César si me hace favor de leerlo. Sí, claro, Lic, con mucho gusto. Gracias. Artículo 502. Plazo para presentación. Los cheques deberán presentarse para su pago dentro de los 15 días calendario de su creación. Muchísimas gracias. Esa presentación es para su pago. ¿Se recuerdan que hemos hablado de que los títulos de crédito se pueden presentar para su aceptación y para su pago posteriormente? Este título, como ya dijimos que es pagadero a la vista, no hay necesidad que yo anuncie con anticipación que voy a llegar a cobrar el título de crédito en una fecha posterior. Aparte de este plazo establecido en la ley para el pago, eh, para la presentación y el pago del cheque, la ley también señala que si no se ha cobrado después de esos 15 días, yo lo puedo cobrar dentro de los 6 meses siguientes. ¿Cuál será el fundamento legal para esta cotación? El 508, licenciado. 508. Muchas gracias, Glenda. Muchas gracias, Brenda. Le vamos a pedir favor a Brenda que nos apoye leyendo ese artículo 508, Brendita. Brenda Surama estará por ahí. Sí, licenciado. Ok. Es artículo 508. Pago Ajá. espontáneo. Aun cuando el cheque no hubiera sido presentado en tiempo, el librado deberá pagarlo si tiene fondos suficientes del librador y el cheque se presenta dentro de los 6 meses que sigan a su fecha y no ha sido revocado. Y no ha sido revocado. Muchas gracias, Brenda. Eso quiere decir que el cheque se puede revocar, fíjense usted. Eso significa que yo le doy a usted un cheque y le digo, mire, cóbrelo a fin de mes. Y usted va a y a usted llega a fin de mes, pero como anda en fiestas y comprando regalos y esto y el otro, y tiene aguinaldo, tiene el sueldo, entonces tiene demasiado dinero y no necesita ese cheque que yo le di, ¿verdad? Entonces llega el mes de febrero, que ya tiene que pagar el primer mes de colegiatura de los hijos y se acuerda, yo tengo un cheque de Blanca Estrada, entonces voy a cobrar ese cheque de Blanca Estrada. ¿Será que lo puede cobrar en febrero? Si fue emitido hoy 13 de diciembre. Sí, licenciado. Sí lo No podemos. es revocado, sí, licenciado. Sí, exacto, ahí el antecedente. Si yo no lo he revocado, sí. Yo vi en mi estado de cuenta de diciembre, no se cobró. Vi en mi estado de cuenta de enero y no se cobró. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a revocar.
¿Será que puedo avisarle al banco que no pague ese cheque? Imagínese si yo Sí, sí se puede. tengo una deuda con usted y yo así maliciosamente, como no lo cobró, come chucho y no le doy el importe del cheque, ¿verdad? Entonces, ¿será que usted puede revertir en contra mí, perdón, por revocar el cheque? Sí, 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 porque yo me comprometí con usted a pagarle el valor del cheque, ¿verdad? Si usted no lo cobra dentro de los 6 meses, ahí sí ya será su problema, ¿verdad? Y ahí yo le voy a cobrar por hacerle otro cheque. Pero de lo contrario, no puedo, o sea, no estaría nada moralmente aceptable de que yo pueda revocar ese cheque. ¿Dónde encontramos lo relativo a la revocación de cheques? Porque eso no está aquí, pero, o sea, en la presentación, pero sí, sí es un tema importante. La revocación del cheque la vamos a encontrar regulada en el artículo 507, ¿verdad? ¿Qué establece el artículo 507? Vamos a pedir favor a Suani Alejandra que me apoye leyendo. ¿Estará por ahí Suani? Si no, se lo leo, Yoli. Gracias, Brenda, muy amable. Revocación. La revocación de la orden contenida en el cheque solo tiene efecto después de transcurrido el plazo legal para su presentación. La revocación, en tal caso, no necesita expresar causa. Antes del vencimiento del plazo legal para la presentación del cheque, el librador o el tenedor pueden revocar la orden de pago alegando como causa únicamente el extravío, la sustracción del cheque o la adquisición de este por tercero en consecuencia de un acto ilícito. Hasta ahí estamos bien, muchas gracias, Brendita. Ok, entonces no hay necesidad que yo le vaya a explicar al amigo que me ayuda a crecer por qué quiero revocar ese cheque, ¿verdad? Sin embargo, la persona a la que yo le extendí el cheque sí me puede pedir a mí que a su vez pues yo haga la revocación del cheque en virtud de que lo extravió, ¿verdad? De repente la asaltaron, de repente le robaron la cartera y ahí estaba el cheque. Incluso fíjense que el modus operandi de los ladrones es que pues están controlando a las personas que salen de las agencias bancarias, ¿verdad? Con el objetivo de pues robarle no solo el dinero, sino también los documentos, incluso la chequera, ¿verdad? Para poder hacer el cobro y obviamente con los documentos de identificación pueden ir allá por finanzas a que le hagan una firma falsificada en el cheque y posteriormente pues el cheque sea, o sea, cobrado un cheque independientemente de la cantidad del mismo, ¿verdad? Entonces, es bien importante esa situación. Por otro lado, entonces tenemos el hecho de la forma en la que el 507 acabamos de leer, de la figura del protesto. Si ustedes se recuerdan, ya lo hablamos ayer y ahí nos quedamos en que el protesto es aquel anuncio que se hace o el acto a través del cual pues se hace constar que el cheque fue presentado en este caso para su pago y pues hubo negativa de parte del banco de pagar el cheque. Wilson, me acuerdo yo que nos ponía un ejemplo de que él depositaba un cheque que le habían dejado a su nombre y lo que hacía era depositarlo en una cuenta correspondiente para depositarlo en una cuenta a su nombre, digamos. En este caso, pues obviamente después de varios días él se percata que el cheque pues es devuelto y se establece que el cheque no tiene fondos y que por falta de fondos el cheque en 2 días, me parece que es, los 2 días hábiles está en cámara de compensación para que se pueda verificar los fondos del cheque. También una de las situaciones que se han dado en relación a ese tema es que los bancos digamos, tienen ahora la política de que a usted como cuentaviente que gira un cheque que sabe de antemano que no tiene fondos, pues lo multan, digamos, con la cantidad de 100 quetzales, si no estoy mal. Yo recuerdo que en alguna oportunidad mi mamá giró un cheque eh, y le habían hecho un débito en el mismo banco incluso. Le habían hecho un débito porque se supone que ella había adquirido
no sé si era un seguro o algo así, y entonces le descuadraba lo del cheque que ella había emitido a nombre de una persona en particular. Mi mamá ni siquiera había solicitado ese seguro, ni siquiera se lo habían ofrecido con decirles eso, ¿ah? Entonces la cosa es de que alguien tomó sus datos, me imagino que de parte del banco, y pues hizo la gestión en relación a ese seguro, le hicieron el descuento y obviamente después pretendían cobrarle a mi mamá porque emitió un cheque cuando no tenía fondos. Entonces, en este caso, pues sí fue un conflicto bastante grande y sí fue bien difícil poder demostrarle al banco el hecho de que no tenía mi mamá la obligación de pagar ese dinero porque mi mamá pues vivía casi que al día, ¿verdad? En ese caso, pues evidentemente ella sabía y controlaba el manejo de sus ingresos dentro de la cuenta. Entonces, el artículo 511 del Código de Comercio, pues establece la figura del protesto y básicamente ayer hablábamos acerca de cuándo es prudente o cuándo es conveniente para la persona que cobra el cheque protestarlo o no protestarlo, ¿verdad? Entonces, en este caso particularmente, pues vamos a ver la necesidad de esa situación. Tenemos por otro lado el artículo 511 ter, que esta es una reforma del año 2020 y les voy a pedir que revisen en su código si ustedes tienen esta reforma, que la tenemos también en el artículo 511 y en el artículo 511 ter y el 511 bis, que fueron adicionados por este decreto 72 perdón, por este decreto 6/2020 en el caso del 511 y también la adición del artículo 511 ter por el decreto 6/2020 también. Entonces, levanten la mano los que tienen su reforma en los artículos que acabo de mencionar. Su manita virtual, ¿habrá alguien que no la tenga? Por favor, que lo anote para conseguir esa reforma. Porque si bien es cierto, es 2020, probablemente Licenciada, disculpe, sí, en el artículo 511 bis dice adicionado por el decreto 72/2005 sí, ajá. y en Es el el 511 511 sería y el artículo, 511 ter, en el 11 ter sí es es el 2020. decreto del Congreso 6/2020. Ujú, sí. También Gracias. tengo el 516 bis con esta reforma del decreto 6/2020. Y permítanme, yo vi otras reformas que quería verificar con ustedes. El 503 también. Verifiquen por favor el 503, que también fue reformado por el decreto 6/2020. Licenciada, perdón, solo el tema de ¿qué le ponemos hoy a la asistencia? Perdón. Estamos viendo el cheque y vamos a ver las obligaciones y deventures. Pero yo no he compartido mi asistencia todavía. Es la de Está la... abierto, pero todavía no la había compartido. No, la suya no, licenciada, es la de A la la clase. de registro, ¿sí? Ajá, sí, es la general. Por eso le preguntaba, porque ya la subieron, entonces solo... El cheque y las obligaciones o deventures. Ese es el Gracias, muy amable. para servirle. Bueno, entonces les decía, ¿verdad? El artículo 511 ter habla o se refiere, porque los artículos no hablan acerca del truncamiento de cheques, antes de que entremos a hablar de las clases de cheques. Aquí es importante señalar el hecho de que este artículo menciona que el truncamiento es ese procedimiento que se realiza por el banco en el proceso de recibir físicamente el cheque para su cobro o para la compensación bancaria cuando se hace pues el acreditamiento del cheque en una cuenta diferente y lo que hace el banco es capturar la imagen a través de un escáner, ¿verdad? Generado con eso la digitalización del cheque.
El artículo 500 ter, segundo párrafo, menciona que la copia del cheque digitalizado pagado que extienda el banco con la constancia que es copia fiel tendrá los mismos efectos legales, eficacia, validez, fuerza obligatoria y probatoria que los cheques físicos. ¿Por qué? Porque el banco después de que recibe los cheques, pues llega un momento en el que los destruye, como bien lo mencionábamos con alguien por ahí. Por lo general el banco le hacía llegar al cuentaviente los cheques que ya había cobrado, ¿verdad? Entonces, me imagino que por seguridad de la cuenta y del banco se dejó de hacer este procedimiento. En conclusión, el artículo 516 bis, de acuerdo a la reforma 2020, también se estableció que los bancos van a destruir los cheques que hayan pagado, que no hubieran entregado a los respectivos cuentavientes, que es lo que decíamos que se da. Previo a la destrucción de los cheques, los bancos van a tomar esa captura que leímos en el artículo 511 ter, que es el truncamiento de los cheques, y entonces se va a entregar al cuentaviente una copia digitalizada del cheque con la firma y el número de documento de identificación de la persona que haya cobrado el cheque. Estos dos artículos mencionan lo relativo a los cheques digitalizados y se podría entender que para futuras situaciones jurídicas podemos entender que ese cheque digitalizado es ese procedimiento que hablamos de la desmaterialización de los títulos de crédito, porque el título como tal ya no va a existir. Aunque el título haya sido pagado, obviamente se cumplió con la obligación. Probablemente la persona que cobró ese título de crédito es una persona diferente a la que originalmente iba a cobrar el cheque. Entonces, por eso les decía, para cualquier cuestión judicial, esta copia que extiende el banco del cheque digitalizado, que ya no va a ser el cheque real, va a consistir en el título de crédito que va obviamente pues a tener ese derecho, y entonces con el objeto de poder repetir en contra de la persona que ha obrado de mala fe cobrando el cheque que no le correspondía, entonces se pueda iniciar un proceso penal o pues civil por el daño ocasionado al cobrar el cheque que no le correspondía. Ahora bien, a partir del artículo 517 y hasta el artículo 543, vamos a ver las clases de cheque. Ustedes van a ver que vamos a encontrar 8 clases de cheque de acuerdo al Código de Comercio. Uno de ellos es el cheque cruzado, que lo vamos a encontrar en el artículo 517. Entonces le voy a pedir por favor que ponga clases de cheque, ahí está, de los cheques especiales, pero usted le va a poner clases de cheque y vamos a numerar, o si usted le quiere poner letras, ¿verdad? Entonces, en las clases de cheque número 1, artículo 517, que es el cheque cruzado. Le voy a pedir favor a Glenda Jennifer, si me hace favor de leer este artículo 517 para explicar el cheque cruzado. Artículo 517, cruce. El cheque que el librador o el tenedor crucen con dos líneas paralelas trazadas en el anverso solo podrá ser cobrado por un banco. Eso quiere decir que ese cruce implica el hecho de que el cheque solo se va a utilizar para un banco. Digamos, yo le debo de mi tarjeta de crédito del amigo que le ayuda a crecer y le doy un cheque del banco de las 2 letras. Entonces, cruzo ese cheque para que solo sea el amigo que me ayuda a crecer el que cobre ese cheque, según lo escrito en este artículo 517. Número 1. Número 2, artículo 521, que nos refiere el contenido del cheque para abono en cuenta, que es muy parecido al cheque cruzado. Vamos a pedirle favor a Luz Chacón que me apoye, por favor, Lucecita. Muy bien, licenciada. Artículo 521, abono en cuenta. El librador o el retenedor puede prohibir que el cheque sea pagado en efectivo mediante una inserción de la expresión para el abono en cuenta.
En este caso, el librado solo podrá abandonar o imponer el cheque a la cuenta que lleva o obra el tenedor. Solo podrá abonar. Ah, sí, perdón. En este El caso, borra- puede abonar. Es que todavía Ay, sí, la- perdón. el borrado o alterado en expresión de cualquier agregado de la misma se tendrá por uno no puesto. Por no puesto. Muchas gracias, Lucecita. Ok, aquí Gracias. si se dan cuenta, está mencionando que la persona que coloca para abonar en cuenta es el librador o el tenedor. ¿Será que el librador o tenedor es el mismo, es la misma persona? ¿Ustedes qué creen? ¿Es la misma persona o es persona diferente? Puede ser, licenciada. Sí, pero en Es el teoría mismo. Yo pienso que es el mismo. elementos que hablamos de las personas que intervienen en los títulos de crédito, el librador es la persona o girador o emisor del título, ¿verdad? Y el tenedor es el beneficiario. Entonces, probablemente yo haga un cheque a mi nombre, pero lo único que estoy haciendo es emitiendo de esos cheques del, del, del banco de las dos letras para depositarlo a una cuenta a mi mismo nombre de el amigo que me ayuda a crecer para tener fondos y que el amigo que me ayude a crecer pueda de mi cuenta debitar lo que yo le debo en la tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿verdad? O un seguro que yo tenga, por ejemplo. Si a mí mi patrono me paga con un cheque en una cuenta en el banco de las dos letras, ¿verdad? Entonces, para no manejar dinero, lo que hago es que hago un cheque a mi nombre y pongo para abonar a la cuenta del amigo que me ayuda a crecer, número tal, a nombre de fulana de tal, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el cheque para abono en cuenta, que es muy utilizado para no, como les repito, no manejar efectivo. Ahora bien, tenemos el cheque número 3 que está concebido en el artículo 524. Le vamos a pedir favor a Darling que nos apoye leyendo este artículo 524 y usted me hace favor para mientras de colocar que el cheque número 3 o la clase número 3 de cheque la encontramos en el artículo 524. Artículo 524. Certificación. El librador puede pedir, antes de la emisión de un cheque, que el librado certifique que existen fondos disponibles para que el cheque sea pagado. Muchas gracias. Aquí fácil, ¿verdad? Le podemos pedir al emisor del cheque que me garantice que ese cheque tiene fondos, porque ya ven, hay hasta un delito de aquellas personas que utilizan su chequera indiscriminadamente para comprar ciertos elementos. Fíjense que es bien interesante el hecho de que hay personas, incluso se está dando mucho. Miren, yo no sé si ustedes manejan esa situación, sin embargo, es bien importante si usted, por ejemplo, va a comprar un vehículo, o bueno, va a vender más bien su vehículo, ¿verdad? Que hay muchas personas que están haciendo, digamos, fraudes en el hecho de principalmente que, por ejemplo, yo llego con usted, Ronald, y usted está vendiendo su vehículo, y yo le digo, sí, Ronald, yo le compro el vehículo, no le pongo peros por el precio, no le pido cosa, solo le pido que usted me haga favor de recibirme un cheque a cuenta del pago. Entonces viene Ronald todo decente, todo de buena fe, me recibe el cheque, resulta que me entrega el vehículo y cuando yo voy, y yo me llevo el vehículo, ¿verdad? Cuando Ronald va al banco y quiere cobrar el cheque, se da cuenta que ese cheque no tiene fondos, ese cheque está revocado porque probablemente la chequera completa fue robada, pero mientras tanto, Ronald ya me entregó su vehículo, ¿verdad? Entonces, por eso es sumamente importante que tengamos cuidado con eso o con cualquier compra cualquier venta que hagamos y nos quieran pagar con cheque. Recuérdense que es sumamente importante, por supuesto, las negociaciones de buena fe. De hecho,
uno de los principios del derecho mercantil es precisamente la buena fe guardada, ¿verdad? En teoría, las personas que realizan actividades comerciales actúan de buena fe. Desafortunadamente, nuestra realidad es otra, ¿verdad? Desafortunadamente hay mucho engaño, mucha estafa a través de esta figura. Entonces, por eso hay que tener cuidado y para eso existe esta salida que es el cheque certificado, ¿verdad? Si alguien me va a dar un cheque, sí, mire, yo lo acompaño al banco para que usted me certifique ese cheque, ¿verdad? O que sea usted mismo el que cobre el cheque, porque a veces también del otro lado está la situación de que, por ejemplo, yo quiero pagar con cheque, pero usted quiere efectivo, o yo le voy a dar efectivo, pero usted quiere el cheque para tener un comprobante de que quién fue la persona a la que usted le vendió el cheque, perdón, el vehículo, con el objetivo, por ejemplo, de poder comprobar que yo no me robé el vehículo, ¿verdad? Porque también esa situación se da. Si se da con bienes inmuebles, imagínense, no se va a dar con bienes muebles como los vehículos, ¿verdad? Tengo 3 personas con la mano levantada. Vamos a empezar con Lucía. La escuchamos, Lucía. Oh, sí, ahí. Perdone, licenciada, es que había dejado la manita levantada, perdone. No tenga pena. Josué Rafael nos compartió un enlace donde están las reformas de las que estábamos hablando. ¿Sí? Ok, dice William, yo puse Gracias, todo el licenciado. cheque, dice. No entendí, pero tal vez del trance, ¿o? Wilson, dígame, Wilson. Buenas noches, licenciada y compañeros. Mire, fíjese que la figura que más se le acerca a uno es o sea, se le asoma es la figura del cheque de caja, pero esos son diferentes a los que, bueno, esos se compran, Ujú. para que sea pues más seguro no andar cargando el dinero y solo una persona específica la puede cobrar, creo yo. Esta figura del cheque certificado, ¿tiene alguna anotación en el mismo cheque que nos dan notario o se tiene que comprar o es totalmente diferente? Porque Fíjese que yo no he visto nunca un cheque certificado, pero le vamos a preguntar a Dalia, a nuestra banquera, cuál es la peculiaridad de este cheque, porque la ley solo señala que básicamente se va a emitir un cheque certificado. Me imagino que pues tal vez el banco le impone un sello, no sé. Vamos a escuchar con Adalia. Pues yo iba a comentar lo que comentó Wilson. Los cheques certificados en sí certifican en realidad que sí tienen fondos, pero es un programa que están tomando las empresas para confirmar que sí tienen fondos y los trabajan como cheque pida, que es una Mm, función que bloquean el monto para que cuando presenten el cheque se pueda cobrar. Lo mm, certifican, pero no le estoy confirmando que así sea. Yo solo lo que he visto y lo que he podido comprobar. Y yo indicaba que a mí mi respaldo sería un cheque de caja para confirmar que tuvieran fondos, pero sí se compra. ujú. Sí, exactamente. Entonces, por lo que entendí de lo que dice Adalia, este cheque certificado es como la solicitud que usted le hace al banco de que, digamos, mencione o haga una anotación en el sistema que ellos utilizan para el pago de cheques, o sea, al bloquear esa cantidad quiere decir que ya se dispuso de esa cantidad para que nadie más, si yo extendí más de un cheque, no se toque íntegramente esa cantidad que ya establecí en el cheque certificado. Así Entonces, es. la tercera clase de cheque 524 y la cuarta tenemos el cheque con provisión garantizada artículo 530. Entonces le voy a pedir favor a Wilson, si me hace favor Wilson de apoyarme leyendo el artículo 530. muy bien, licenciada. Solo una previa antes, siempre con la certificación. Entonces, y usted ponía el ejemplo de, pues, que Ronald le vendía su carro a usted. De cuenta que yo también, pues, le quiero vender algo a usted. Entonces, ¿sabe qué? Hagamos el negocio, todo bien, me quiere pagar en el cheque, pero sí, yo como que quiero el efectivo, mire, le acepto el cheque, pero deme un cheque certificado. Eso le puedo pedir yo también Ujú. para que tenga una seguridad en que, pues, cuando vaya al banco o lo deposite,
pues tenga la certeza de que mi dinero va a llegar en Que cualquier sí lo va a momento. poder cobrar. El artículo 528, Wilson, antes dijo usted una previa, establece la forma en la que se va a realizar la certificación. Menciona que la certificación se manifiesta por razón puesta por el banco, librado en el propio cheque en la que conste la suma certificada y la firma del librado. En este caso, me imagino, por eso les decía que es como un sellito, se me ocurre a mí, donde se establece que obviamente el cheque sí tiene fondos para ser cobrado, ¿verdad? Entonces, lo que no sabía era el hecho precisamente de que como que se congelaba esa cantidad para que no se puedan disponer de la misma, porque también puede ser que yo gire un cheque, pero como el ejemplo que les ponía de mi mamá, ¿verdad? Que ella no sabía de ese descuento que se hizo de la manga del banco y que después resultó que eso le desproporcionó las cantidades que ella tenía destinadas para los cheques que había emitido, ¿verdad? Entonces, mi mamá siempre ha trabajado para el Estado y entonces ella siempre ha manejado una cantidad fija de ingresos, ¿verdad? No como cuando uno es emprendedor y por su cuenta y maneja pues altas y bajas en sus ingresos, ¿verdad? Entonces, básicamente eso. Contratos de buena fe y verdad sabida, ¿qué artículo dijo? No mencioné contratos de buena fe, sino mencioné los principios del derecho mercantil que tienen como fundamento legal el artículo 669. Ese es, fíjense, pues los principios casi nunca están descritos en la ley, pero en derecho mercantil sí hay dos. Esta buena fe guardada y verdad sabida, artículo 669, que son principios filosóficos del derecho mercantil. Ahora sí, Wilson, 530. Artículo 530. Cheques con provisión garantizada. Los bancos podrán entregar a sus cuentavientes formularios de cheques con provisión garantizada, en los cuales conste la fecha de entrega y de vencimiento de la garantía y la cuantía máxima por la cual cada cheque puede ser librado. Los cheques con provisión garantizada no pueden ser al portador. Muchísimas gracias. En este caso, básicamente es como una clase específica, especial de cheque, en la cual hay un formulario, digamos, diferente a los cheques, presumo yo, ¿verdad? En este caso, que era básicamente lo que mencionaba Dalia, que se disponía o se garantizaba de la provisión de la cantidad emitida por el cheque y pues obviamente se establece una fecha de vencimiento como plazo legal para poder garantizar esa provisión de los fondos disponibles, ¿verdad? Entonces, básicamente este artículo 530 y hasta el artículo 532 regula esta clase de cheques. Vamos con las siguientes clases de cheques que yo les decía que habían 8. El cheque número 5 lo vamos a encontrar regulado en el artículo 533 y es ese famoso cheque de caja del que estábamos hablando. En este caso, el artículo 533, que es el número 5, la clase de cheque número 5, establece que los cheques de caja o de gerencia, los bancos podrán expedir cheques de caja o de gerencia a cargo de sus propias dependencias. Y el artículo 534 menciona que estos cheques no van a ser negociables y no se van a poder expedir al portador. Era lo que decíamos, ¿verdad? Primero que me lo venden, segundo que en el cheque yo tengo que colocar el nombre completo de la persona que va a cobrar el cheque, ¿verdad? Y este casi siempre se utiliza para cuando uno va a disponer de grandes cantidades de dinero, de cuentas que obviamente pues tienen disponibles esas grandes cantidades de dinero. El cheque de caja creo que es un cheque bastante común que sí hemos utilizado y vamos ahora con la clase de cheque número 6 contenida en el artículo 535 que se refiere al cheque de viajero. Esta clase de cheque menciona específicamente la ley que van a ser estos cheques expedidos por el librador a su propio cargo. Eso significa que el titular de la cuenta, el cuentaviente, va a ser el beneficiario del cheque y van a ser pagaderos en algún establecimiento o en alguna sucursal
o en corresponsales que se tengan fuera del territorio guatemalteco para poderse cobrar me imagino, en moneda extranjera. Creo, en mi opinión personal, que con el uso de las tarjetas de crédito internacionales y el manejo de cuentas, de tarjetas de crédito con, digamos, cuentas por separado en dólares y en quetzales, entonces que este cheque probablemente pueda quedar en desuso, pero esa es una percepción mía, ¿verdad? Entonces, básicamente la característica de este cheque es que puede ser girado para ser cobrado en el extranjero, ¿sí? Ok. Muy bien, vamos con el cheque número 7, artículo 542, que se refiere a los cheques con talón para recibo. Establece el epígrafe de este artículo. Estos cheques menciona que van a llevar adherido un talón que es separable y que debe ser firmado por el titular al recibir el cheque y que servirá de comprobante del pago hecho. Yo creo que con las chequeras hemos visto que sí hay, sí se da ese taloncito, ¿verdad? Entonces, precisamente en estas circunstancias se da. Todavía no he compartido mi asistencia para los que están preguntando ya, si ya me faltan 3 minutos para ser puntual y respetar el horario. Sin embargo, creo que sí quiero terminar el cheque, porque el cheque sí me llevó bastante tiempo. Em, y por último, el cheque causal, que está concebido en el artículo 543 y que básicamente es aquella clase de cheque, perdón, en el cual simplemente se describe cuál es el motivo de la emisión del mismo, que ustedes se acordarán, aquí vimos en el ejemplo del cheque, probablemente se pueda colocar esa circunstancia, que es en un cheque normal, simplemente se convierte en causal, pagar a la orden de fulano de tal. Y yo me recuerdo que antes los cheques decían la cantidad y decían cuál era, había un espacito que decía lo del objeto del cheque, ¿verdad? De para qué estábamos depositando este cheque. Entonces, ahí está disponible ya la asistencia ¿cómo se llama? Ya está aperturada acá para que puedan llenar mi asistencia. Y en lo que ustedes llenan mi asistencia, vamos a hacer una pequeña introducción bueno, del último tema del cheque, que se refiere a la responsabilidad civil y penal. Acá quiero yo, por favor, que ustedes tomen en consideración, por ejemplo, en primer lugar, el artículo 505 del Código de Comercio, el cual establece la negativa del librado de pagar un cheque y menciona que cuando sin causa justa se niegue el librado a pagar un cheque o no haga el ofrecimiento de pago parcial prevenido en el artículo 504, resarcirá al librador de los daños y perjuicios que se ocasionen. Entonces aquí yo les voy a pedir por favor que ustedes anoten responsabilidad civil del banco, artículo 505. Responsabilidad civil del banco, ¿verdad? Y obviamente, pues esa responsabilidad va a recaer en el pago de daños y perjuicios al titular o al cuentaviente, en este caso, con el objeto de que, pues obviamente, dé una justificación o pague las consecuencias jurídicas del no pago y que eso probablemente le pueda traer problemas legales al emisor del cheque. También tenemos el artículo 514 que menciona que el librado de un cheque presentado en tiempo y no pagado resarcirá al tenedor de los daños y perjuicios que con ello ocasione. En este caso, el librador, recuérdense que es la persona que emite el cheque. En este caso, ponemos entonces responsabilidad también civil del cuentaviente, póngale usted ahí, cuentaviente, ¿sí? En este caso es el que crea el cheque, no es el banco, sino es el dueño de la cuenta, ¿verdad? Y tenemos también el artículo 496. Ese no me suena que es del cheque, disponibilidad.
El librador debe tener disponibles en el banco librado, debe tener fondos disponibles en el banco librado y haber recibido de este autorización expresa o tácita para disponer de estos fondos por medio de cheques. No obstante la inobservancia de estas prescripciones, el instrumento es válido como cheque. Y el último párrafo que menciona que el que defraude a otro, librando un cheque sin tener fondos o disponiendo de ellos antes de que expire el plazo para su cobro o alterando cualquier parte del cheque o usando indebidamente el mismo, será responsable del delito de estafa. Aquí podemos ver la responsabilidad penal del librador del cheque. Este artículo 496 en este párrafo tercero lo vamos a relacionar con el artículo 268 del Código Penal, el cual regula la estafa mediante cheque. Y les voy a dejar de tarea que lean este artículo para mañana. Y el día de mañana, para ser puntuales, vamos a estudiar las obligaciones y deventures y probablemente vamos a adelantar, si Dios nos lo permite, es que estos cheques tienen bastantes cosas interesantes de qué hablar, porque en este título vamos a hablar de las sociedades anónimas y vamos a hablar de las obligaciones convertibles en deventures, en acciones. Y también vamos a hablar del procedimiento de cómo se aceptan estos títulos de crédito, porque estos, obviamente, como el emisor va a ser una persona jurídica, va a ser un tanto complicado y no es tan fácil la creación de este título y hay responsabilidades previas a la generación de estos títulos seriales de realizar antes de esta situación. Entonces, espero yo que podamos mañana explicar las obligaciones o deventures y el certificado de depósito y el bono de PREN para el día de mañana. Entonces, eso es todo por esta noche. Espero que se encuentren bien. Solo para avisarles a los compañeros que sí me mandaron su justificación para hacerles la prueba. Les comento que les voy a dar la oportunidad el día jueves, si Dios lo permite, de hacer esa prueba, pero con dos condiciones. Una, que solo van a tener la mitad del tiempo, eso quiere decir que solo van a tener 20 minutos para desarrollar su prueba y obviamente pues que no es la misma prueba, es una prueba distinta. ¿De acuerdo? Pasen buenas noches, nos vemos. Está bien, licenciada. Buenas pase noches, feliz noche. licenciada. Feliz noche, licenciada. Que siga Buenas noches, licenciada. Gracias, que Gracias, estén buenas noches. bien. Sí, buenas noches. Solo una preguntita. ¿La responsabilidad civil del cuentaviente en qué artículo dijo? La dije en el artículo 514. Ah, gracias, Lic. Y tenía otra dudita. ¿La segunda comprobación en qué fecha la va a realizar? ¿Todavía no hay fecha? Todavía no hay fecha, pero va a ser entre semana, entre el 20, digo yo, más o menos el 20 de diciembre. Sí, el 20, que sería martes, el siguiente martes, porque el sábado tenemos prueba. Si no es martes, es miércoles, ¿de acuerdo? Pero yo O sea les que- aviso el sábado a más tardar. Este sábado no va a haber prueba, entonces. Bien, este sábado tenemos parcial. Ah, bueno. Sí. Gracias, licenciada, muy fino. Para servirle. Linda, buenas noches, con una consulta. Dígame, Fíjese María que, Fernanda. pues, bueno, yo ahorita estoy trabajando, Ujú. pero el día de mañana fíjese que tenemos programado, bueno, mis jefes me notificaron de una reunión para mañana justamente a las 7, entonces, pues, por eso le quiero presentar justificación por inexistencia para el día de mañana, pero mi pregunta es, ¿se le envío su correo el día de hoy o se le envío hasta mañana? O... No, si quiere, mándemela de una vez y hágame favor, mándesela por WhatsApp también a Sharon para que en su asistencia ella lo tome en consideración. Ah, perfecto, está bien. Entonces yo la voy a redactar y te la mando. Va, no tenga pena. Gracias, Tenga buenas noches. Dígame, Raulín, Sí, solo para 468 del corroborar Código el Penal. artículo del Código Penal. No, el del Código Penal es 268. ¿Qué puse yo? Ah, sí, perdón, era 268. Es que Sí, apunté el 496, tercer párrafo del Código de Comercio.
Sí, es que aquí tengo el código, pero puse 4. Gracias, Sí. licenciada.